Bien, hemos visto entonces cómo capturar las excepciones que nos lanza Java cuando hay algún problema, ¿vale? Y hemos comentado también que una excepción es una especie de mensaje de aviso de que algo no está todo lo correcto que debiera y que, bueno, pues podemos procesarlo y actuar en consecuencia. Entonces, si es un mensaje que nos puede, que nos puede enviar Java, podemos pensar si nosotros podríamos también lanzar esos mensajes para que pues, ciertas funciones de clases que estamos haciendo pues puedan avisar de que hay algo que no es correcto del todo. Bien, pues efectivamente esto se puede hacer mediante la cláusula o el comando throw. ¿Vale? Vamos a ver aquí un ejemplo sencillito. ¿Vale? Vamos a coger este código y lo vamos a ver de forma totalmente práctica. Vamos a declarar que me tengo aquí sin declarar la variable número, ¿vale? Y el escáner también, que lo borré antes. Escáner, ¿vale? Vale. Eh, eh, Vale, muy bien. Entonces, bueno, y me queda aquí también esto de aquí que es, hay que hacer el import correspondiente, ¿vale? Es el Java útil que de hecho casi podíamos poner ahí el, el asterisco, pero bueno, lo dejamos así. Vale, entonces, fijaos cómo está estructurado este programa. Voy a quitar por un momentillo este if de aquí. Vale, entonces, esto simplemente se dice que se pide al usuario que introduzca un número positivo. Vale, eso está con volada aquí un número positivo para que se vea mejor. Vale, y lo que queremos es que en caso de que sea negativo, a ver, se podría hacer la comprobación, como hemos hecho siempre, con if, un do while y demás, pero queremos avisar simplemente con una excepción. Bueno, pues se puede hacer algo como esto, que hemos visto ahora, ¿vale? Simplemente se indica que si el número es menor que cero, se lanza un nuevo objeto del tipo exception, ¿vale? Y se le puede poner un mensaje que sale por ahí. Entonces, fijaos, vamos primero a probarlo sin el try catch. Vamos a probarlo primero sin el try catch. Como veis, nos da un error. Esto es porque cuando una función informa de que de que se está lanzando una excepción, vale, debe de informar en la cabecera mediante la cláusula throws de la excepción que lanza. En este caso, como es el main, pues informamos de esta manera. Si se captura esa excepción, no hace falta realizar esto. Esto no ocurre con todas las excepciones. Luego vuelvo sobre este tema. Pero vamos a probar esto. Si yo ahora ejecuto esto e introduzco un número negativo, ¿vale? Entonces aquí vemos, fijaos, Javalang exception. Y me parece aquí el mensaje que es justamente el mensaje que estamos poniendo en el constructor del objeto de cuando creamos el objeto del tipo exception. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto ahora lo podemos meter en un try catch, con lo cual ya no nos haría falta informar que la función main informara de que se va a lanzar la excepción. Vamos a deshacer hasta tener todo esto. Entonces, fijaos, en este caso, la excepción que capturamos aquí, que lanzamos aquí, la vamos a capturar aquí. Es decir, este input mismatch lo que va a hacer es capturar una posible excepción de este nextInt. Y este exception lo que va a hacer es capturar la excepción que lanzamos en caso de número negativo. Vamos a probarlo. Aquí lo vemos, si metemos el 12, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Si por el contrario metemos una letra, nos dice ha introducido un dato que no es un número entero. Y por el contrario, si metemos un número negativo, le decimos no se admite valor negativo, ¿vale? Entonces, de esta manera, bueno, pues lanzamos la excepción para informar de este tema. Vale, esto en un try con varios catch, meter aquí un if con lanzamiento de excepciones, a veces en ocasiones se hace un poco por organizar todo lo que es la gestión de errores en distintos catch, en vez de tener parte en ifs y parte en catch. Pero aquí donde está la utilidad real es a la hora de usar funciones y que las funciones informen de que hay un problema. Vamos a verlo con este siguiente ejemplo que tenemos aquí. Fijaos, me la voy a copiar y lo voy a poner por aquí.
Vale. Tengo aquí la función número positivo, informa de que lanza una excepción, ¿vale? Y nada, aquí simplemente lo que estábamos haciendo antes, bueno, pues lo hacemos dentro de la función. Que la función acaba, es decir, que la función lanza la excepción. Bueno, pues entonces la tendríamos que capturar aquí. Entonces yo aquí, por ejemplo, número igual a ¿cómo? Número positivo. Número positivo. Vale. Hago esto. Hago esto. Entonces, intento ejecutar la función número positivo. Esta función me va a lanzar o en input mismas o exception, porque realmente hemos cogido eso. Entonces, en número o queda el número si el número se ha introducido correctamente aquí, o va a saltar la sección correspondiente y evidentemente va a seguir manteniendo su valor original que, bueno, por defecto pues tendrá el que tengamos aquí, que no lo hemos inicializado. Podemos inicializarlo, por ejemplo, a 0. Bien, entonces, en este caso, fijaos que tenemos una función que mediante una excepción informa de que se ha introducido un número no válido. Ya no solamente que el nextInt indique que se ha metido una letra o un número real o algo así en vez de un número entero, sino que además en caso de que sea negativo el número, bueno, pues se introduce. Vale. Como comentario, ¿tenemos que hacerlo siempre con excepción? No, de hecho, no es lo más habitual. Aquí, por ejemplo, sería mejor que indicar que el número que me meten mediante otro tipo de excepción, por ejemplo, illegal argument exception. En este caso, si meto un illegal argument exception, no necesitaría además informar. Vale, esto tiene la ventaja, primero, de que es una excepción más concreta, con lo cual no me tendría que ir aquí a un caso exception, sino aquí también intentaría capturar un illegal argument. Vale, entonces eso por un lado. Por otro, no tengo que informar este tipo de excepción, el illegal argument, no requiere que se informe. ¿Cuándo requiere y cuándo no requiere? Bueno, aquí existen varios tipos de excepciones en Java y en concreto hay dos grandes grupos que se llaman checked y unchecked exception. Estos os los comento más adelante cuando hablaremos de herencia, pero bueno, podemos echarle un vistazo rápido a este esquema, ¿vale? Que, bueno, está bajado de esta web. Y aquí tenemos un grupo de funciones que hay que chequear y funciones que no hay que chequear. Estas hay que informar con throws en la... Se incluye esta de aquí, el Javalan Exception. Se incluye y hay que informar mediante throws en la cabecera de la función, hay que informar que se lanzan. Estas otras no. Aquí tenemos, pues eso, el null pointer, arithmetic, illegal argument, que es la que estamos metiendo ahora. Y estas no hace falta, bueno, pues informar de que se van a lanzar. Vale, son, bueno, los grupos que hay de excepciones. Entonces, nosotros la mayor parte de las veces lo que nos va a suceder es que nos están dando, por ejemplo, en una función un parámetro no válido o algo por el estilo. Entonces es muy habitual mandar o lanzar un illegal argument exception. Esto se va a hacer mucho en el caso de los set. Si os acordáis en los set, cuando nos pasaban hasta ahora un valor no válido. Por ejemplo, en el ejercicio anterior que vimos de la fecha, teníamos en la función setMes, ¿vale? Que nos metían un mes y decíamos, bueno, pues si nos meten un número menor que 1 o mayor que 12, entonces guardamos en la propiedad mes, guardamos el 1, ¿vale? Es decir, guardamos un valor válido en vez de que nos metan un valor no válido. Bueno, pues ahora mediante este mecanismo, en vez de coger y guardar un número arbitrario, que puede ser el 1 o puede ser el 12 o en cualquier caso un número válido, pero a fin de cuentas arbitrario, pues lo que vamos a hacer es informar de que nos pasan un valor no válido. Entonces decimos, si el mes es menor que 1 o mayor que 12, entonces lanzamos una excepción. Lanzamos la excepción. Vale, si no sucede esto, bueno, pues en ese caso, pues sí que guardamos en la propiedad mes, guardamos nuestro mes. ¿De acuerdo? Comentar, por supuesto, que en el momento que se lanza una excepción, ahí termina la función, ¿vale? Entonces aquí, si entra aquí, ya no llega este return directamente, salta la excepción y salimos y se rompe la función y ya no continúa, ¿de acuerdo? Entonces de ahí, bueno, pues la importancia de guardar
perdón, de utilizar correctamente estos lanzamientos de excepciones. Y yo os digo, nos van a ser muy útiles en funciones como por ejemplo set o otras funciones en las que queramos simplemente avisar de que el parámetro que nos han dado pues no es correcto. Sobre todo es útil en esas funciones en las que no hay una interfaz de usuario en la que queramos informar de algo al usuario, sino que son funciones que procesan datos, pero que alguno de los datos que recibimos no es un dato correcto, no es un dato con el que podamos trabajar. En ese caso, se lanza un throw indicando que ese dato pues no es válido. Entonces, de esta manera, pues ya tendríamos un mecanismo para bueno, gestionar las excepciones. Comentar también que si se va a usar, si se va a informar en documentación, pues como tenemos aquí, por ejemplo, número positivo, ahora mismo no tiene nada de documentación, pero nosotros hemos visto que, por ejemplo, aquí Nextint nos informa de las excepciones que lanza. Eso se utiliza en la cláusula throws, la podemos ver aquí. Si nosotros hacemos aquí el comentario, se puede indicar mediante, por ejemplo, un throws, pues illegal parámetro es negativo, por ejemplo. Entonces, en este caso, fijaos que en la documentación ahora ya me aparece automáticamente el throws indicando que se lanza un illegal argument exception cuando me dan un parámetro, bueno, en este caso no hay un parámetro, perdón, cuando si el número introducido por el usuario, sería lo más adecuado, es negativo. Vale, estaba pensando justamente en el set. Estaba haciendo antes el comentario pensando en el set. Si el parámetro fuera negativo, pues sería lo que pondríamos en el throws, por ejemplo, de ese set. Como comentario final, indicar que además de estas excepciones como illegal argument o exception, ¿vale? O las que estuvimos viendo en la tabla anterior, también podemos crear nuestras propias excepciones, ¿vale? Lo que pasa es que aún no vamos a poder hacerlo hasta que veamos el apartado de herencia, pues es el mecanismo mediante el cual vamos a poder crear nuestras propias excepciones. En cualquier caso, veremos que es un mecanismo y una forma muy sencilla para crear nuevas excepciones que podamos luego capturar mediante catch o simplemente utilizarlas para informar en nuestras clases cuando las creemos. Y con esto, bueno, pues cerraríamos, al menos por el momento, el apartado de excepciones.